Clash of Clans cambió muchísimo desde que salió por primera vez, pero no hablo solamente de nuevas tropas, defensas o ayuntamientos. Durante estos años, Supercell también eliminó mecánicas que alguna vez fueron completamente normales dentro del juego. Algunas probablemente las recuerdes, otras te van a parecer completamente absurdas y algunas seguramente ni siquiera sabías que existieron. Hoy vamos a repasar 10 de ellas, empezando por una función que durante años estuvo relacionada directamente con tus amigos. Y estoy hablando de Facebook. Sí, hubo una época en la que el Facebook estaba mucho más metido dentro de Clash de lo que está hoy. Podías utilizar tu cuenta para iniciar sesión y también tenías funciones sociales relacionadas con tus amigos de Facebook. Básicamente, tus amigos podían formar parte de tu experiencia adentro de Clash of Clans. Pero con el paso de los años, Supercell empezó a abandonar esta integración y en 2023 retiró estas funciones por completo para centrarse en su propio sistema, Supercell ID. Y aunque hoy nos parezca completamente normal tener todo vinculado a Supercell ID, hubo una época en la que Facebook era parte de Clash, pero esto es solamente el número 10, porque la siguiente mecánica directamente podía cambiar cómo funcionaban tus ataques. Durante varios años, la Torre Infernal tenía una habilidad que hoy ya no existe. Impedía que tus tropas pudieran ser curadas mientras estaban bajo su ataque. Eso significaba que si una tropa estaba siendo atacada por una Torre Infernal, las curanderas y los hechizos de curación simplemente no podían recuperar su vida. O sea, podías tirar una curación perfectamente, pero no servía de absolutamente nada. Esta mecánica fue eliminada el 18 de diciembre de 2017 y desde entonces las tropas y héroes pueden recibir una curación normalmente mientras son atacados por una torre infierno. Y tiene bastante sentido que esto haya cambiado, porque una mecánica así condicionaba muchísimo la forma en la que podías atacar una aldea. Pero si pensás que eso ya es raro, espera a ver lo que pasó con los cuarteles. Hubo una época en la que no tenías uno, sino 6 cuarteles. Sí, en tu aldea podías tener 4 normales y 2 oscuros. La idea era bastante sencilla. Cuanto más cuarteles tenías, más capacidad tenías para entrenar tropas al mismo tiempo. Así que una aldea de Clash antigua podía tener 6 edificios ocupando espacio simplemente para entrenar a tu ejército. Pero con el paso de los años, especialmente a medida que las aldeas crecían y aparecían cada vez más ayuntamientos y edificios, esto empezó a generar un problema bastante evidente. Faltaba espacio. Por eso, en octubre de 2022, Supercell eliminó los cuarteles adicionales y dejó solamente uno de elixir rosa y uno de elixir oscuro. Y además, el sistema de entrenamiento dejó de depender de tener varios cuarteles. Así que esos 6 que alguna vez necesitabas para entrenar tus tropas, hoy quedaron reducidos solamente a 2. Pero hablando de cosas que desaparecieron de las aldeas, hay una que seguramente recuerdes si jugaste al Clash antiguo. Y estoy hablando de la cascada. Sí, esa que vemos hoy no es exactamente igual a la que rodeaba la aldea hace varios años atrás. La versión original fue retirada en 2012, principalmente por problemas relacionados con el rendimiento del juego. Con el tiempo, Supercell introdujo una nueva versión de la cascada, así que este es uno de esos casos en los que la característica desapareció, pero su reemplazo siguió formando parte del juego. Y aunque pueda parecer un detalle sin importante, es bastante loco pensar que incluso el escenario que rodea nuestra aldea fue cambiando con los años. Pero ahora sí vamos a volver a las mecánicas, porque la siguiente hacía que algunas defensas fueran mucho más peligrosas contra determinadas tropas. Durante una época, algunas defensas de Clash of Clans no solamente tenían objetivos favoritos, sino que además hacían daño extra contra determinadas tropas. Por ejemplo, el Tesla podía hacer el doble de daño contra los P.E.K.K.A.s. Las bombas gigantes tenían daño adicional contra los montapuercos y el águila de artillería podía hacer hasta el triple de daño contra los golems. Esto significaba que algunas defensas eran especialmente peligrosas para determinadas tropas, algo que hoy ya no existe en Clash of Clans. Estos multiplicadores fueron eliminados en diciembre de 2019 y desde entonces esas defensas dejaron de tener esos bonus de daño específico. Y si llevas varios años jugando, seguramente alguna de estas interacciones te resulte familiar. Pero si hay algo todavía más loco, es que antiguamente podías hacer algo que hoy sería impensable, y es vender tus propios edificios. Sí, literalmente podías seleccionar una estructura, venderla y recibir recursos a cambio. Esto significaba que, si querías, podías deshacerte de los edificios que hoy consideramos completamente fundamentales para el funcionamiento de una aldea. La única excepción importante era el ayuntamiento, que no podía venderse, aunque creo que hay algunos jugadores que sí lo lograron. Pero esta característica no duró demasiado. Supercell eliminó la posibilidad de vender edificios el 19 de noviembre de 2012 y desde entonces, si construís un edificio, se queda en tu aldea para siempre. Pero vender edificios no era lo único que podías hacer de una manera completamente distinta en el Clash antiguo, porque el siguiente puesto nos lleva directamente a la base del constructor y a unas batallas que hoy ya no existen. Si jugaste la base del constructor antes de 2023, seguramente recuerdes
las Versus Battle. El sistema era bastante diferente al actual. Vos atacabas la aldea a otro jugador y ese jugador atacaba la tuya al mismo tiempo. Al terminar los ataques, se comparaban los resultados y había un ganador. Y acá estaba una de las principales diferencias. Ganar era fundamental para conseguir las recompensas. Además, si querías volver a atacar, tenías que esperar a que tu rival termine su ataque, y esto podía ser bastante frustrante porque podías hacer un buen ataque y aún así perder por la actuación del rival, o simplemente quedarte esperando mientras el otro jugador terminaba el ataque muy lentamente. De hecho, Supercell reconoció que había demasiada aleatoriedad y que el sistema no era demasiado conveniente para jugar. Por eso, con Builder Base 2.0 en 2023, las Versus Battle desaparecieron. El nuevo sistema pasó a funcionar más parecido a los ataques de multijugador de la aldea principal, donde vos atacás por tu cuenta mientras otro jugador pueda tocar tu base por separado. Y hay una diferencia enorme. Ya no tenés que esperar que tu rival termine para volver a atacar. También cambió la forma de conseguir recursos y trofeos, y se introdujeron los ataques de varias etapas que conocemos actualmente. Así que la base del constructor que tenemos hoy no es simplemente una versión con edificios nuevos. Su sistema de combate prácticamente fue reconstruido desde cero, pero todavía quedan 3 mecánicas, y las siguientes son mucho más antiguas y mucho más raras. Antes de poder defender tu aldea nuevamente, tenías que preparar manualmente tus defensas y trampas después de un ataque. Por ejemplo, las ballestas y las torre infierno tenían que volver a cargarse, mientras que las trampas que habían sido activadas tenían que ser rearmadas. Y lo más curioso de esto es que no era automático ni gratuito como es ahora. Después de recibir un ataque, tenías que volver a tu aldea y encargarte manualmente de dejar todo preparado para la próxima defensa. Pero el 2 de abril de 2019, Supercell eliminó este sistema. A partir de este momento, las defensas y trampas comenzaron a rearmarse y recargarse automáticamente y de forma gratuita después de cada ataque. Así que una de las cosas que hoy damos completamente por sentadas, que es simplemente volver a tu aldea y tener todo listo para defender, antes requería que vos mismo te ocuparas de ello. Y aunque esto ya nos puede parecer bastante molesto, queda todavía algo mucho peor. Porque imagínate que Clash of Clans directamente te dijera: llevas demasiado tiempo jugando, salí del juego. Esto se llamaba Personal Break. El sistema estaba diseñado para limitar cuánto tiempo un jugador podía permanecer conectado de forma continua. Después de cierto periodo jugando, el sistema podía expulsarte de la aldea y darte un tiempo de descanso antes de poder volver a jugar. Básicamente te decía: salí a tocar el pasto. Y esto podía afectar directamente a tu sesión. Podías estar jugando, esperando para atacar o haciendo cualquier cosa dentro de tu aldea y de repente Clash te sacaba. Con el tiempo, esta mecánica fue perdiendo utilidad, especialmente con los cambios que recibió el sistema de Liga Leyenda. Finalmente, el Personal Break fue eliminado en octubre de 2023 y pensándolo ahora es bastante gracioso. Antes Clash te decía que dejaras de jugar y hoy prácticamente podés atacar todo lo que quieras sin tener que esperar un solo segundo. Y justamente hablando de esperar, llegamos al número 1 y probablemente el cambio que más transformó la forma de jugar Clash of Clans, porque durante prácticamente toda la historia del juego, preparar un ejército significaba pagar y esperar. Cuando querías entrenar tus tropas, hechizos o máquinas de asedio, necesitabas recursos para hacerlo, y además tenías que esperar a que terminaran de entrenarse. Y lo mismo ocurría con los héroes. Después de una batalla, necesitaban tiempo para recuperarse antes de poder volver a utilizarlos. Esto hacía que atacar constantemente simplemente no se pudiera. Pero con el paso de los años, Supercell fue eliminando primero una parte de esta espera. En 2022 se eliminaron los costes de entrenamiento, porque ya no necesitabas gastar ni elixir oscuro para preparar tus tropas. Pero todavía quedaba el problema del tiempo. Por eso, en marzo de 2025, llegó una de las modificaciones más grandes de la historia reciente de Clash of Clans, Clash Anytime. Con esta actualización se eliminó por completo el entrenamiento de tropas, hechizos y máquinas de asedio, y los héroes dejaron de necesitar tiempo para recuperarse. Además, las pociones de entrenamiento y otros objetos relacionados con estos tiempos fueron retirados, y de repente algo que había sido parte de Clash durante más de una década prácticamente desapareció. Ya no tenés que pagar para preparar un ejército, ya no tenés que esperar tiempo para entrenarlo, y ya no tenés que esperar a que tus héroes se recuperen. Hoy podés terminar un ataque, volver a tu aldea y prácticamente volver a atacar inmediatamente. Creo que este cambio resume perfectamente cómo Clash of Clans fue evolucionando con los años, porque muchas de las cosas que hoy vemos tienen un sentido de por qué fueron borradas. Fueron sistemas que, con el tiempo, dejaron de estar dentro del espectro que Clash quería construir. El juego pasó de tener cuarteles adicionales, recargas manuales, personal breaks y tiempos de entrenamiento a buscar una experiencia mucho más rápida y accesible. Y lo más loco es que probablemente muchos jugadores actuales nunca hayan experimentado ninguna de estas cosas. Pero si jugaste Clash hace muchos años, seguro haya alguna que todavía recuerdes. Por eso te pregunto, ¿cuál de estas mecánicas te gustaría que volviera?